Ya estoy jugando a Halo. Buenas. Ya tengo permiso para deciros que lo estoy jugando, precisamente porque Xbox España así me lo ha concedido, para daros el análisis, mis impresiones durante el próximo 23 de julio. Ese mismo día también tendréis los análisis de prensa y de otros creadores de contenido. Así pues podréis haceros una idea de por dónde van los tiros en el videojuego, tener alguna clase de referencia, sobre todo si tenéis alguna duda. Pero vamos, lo dicho, la mejor experiencia es la que vais a tener vosotros, en este caso comprobándolo en vuestras propias carnes. Por eso el mismo día 23 tenéis un acceso anticipado, es decir, en el mismo momento que salen los análisis ya podréis jugar vosotros mismos el videojuego comprando o la edición más cara o teniendo Game Pass PC o Game Pass Ultimate y comprando pues ese bundle de acceso anticipado. Este acceso anticipado, por cierto, está para todas las plataformas donde se lanza, Xbox, PlayStation, PC, da exactamente igual. Y bueno, luego el lanzamiento global, recuerden ustedes que será el próximo día 28, ese tardará un poquito más. Pero en este vídeo no vamos a hablar de eso porque, como digo, estoy bajo embargo. Vamos a hablar un poco de actualidad porque ya hay consecuencias sobre la decisión de PlayStation y el formato físico, y luego aparte de eso también tenemos que hablar de servicios de suscripción y de muchas actualizaciones del mundo de los videojuegos, así que pónganse cómodos y vamos al lío. En primer lugar vamos a ir con PlayStation porque ya tenemos las primeras consecuencias que sufre tanto la propia Sony como empleados del sector del mundo de los videojuegos tras la decisión de abandonar el formato físico. Una decisión que cada día parece tener menos vuelta atrás. Pero la cuestión es que, por lo visto, tenemos aquí una información que nos viene del bueno de More Law is Death. Este señor lo que nos traslada básicamente es cómo funciona un poco las redes sociales con PlayStation. Hay muchos editores, muchas compañías terceras, en este caso podemos pensar en Konami, podemos pensar en Capcom, podemos pensar en quien nos dé la gana, que aprovechan el espacio de PlayStation precisamente para situar ahí sus anuncios, porque hay ciertos videojuegos que les viene muy bien que PlayStation anuncie en su cuenta de redes sociales. Esto por supuesto les cuesta un dinero, esto por supuesto pues les trae luego un beneficio económico a nivel de distribución interesante, pero ¿saben ustedes qué? Están abandonando el barco unos cuantos, en el sentido de que saben que ahora todas las publicaciones de PlayStation están siendo pues digamos, están teniendo discusiones en todo momento, y la cuestión es que les están poniendo notas de comunidad por todas partes. Entonces, aunque PlayStation anuncie un videojuego de terceras compañías, se van a encontrar con un mogollón de críticas y muy mala imagen. Esto a los editores no les gusta, entonces lo que está sucediendo es que están abandonando el meter anuncios en sus perfiles, al menos hasta que la cosa se tranquilice. De hecho, se comenta que ese espacio de tiempo que PlayStation estuvo en silencio puro, sobre todo se debe a esto, que los editores no querían pagar ese espacio publicitario, o que al menos pospusieron todo lo que tenían previsto en aquel momento. Pero bueno, yo creo que eso quizás demasiado aventurado, yo creo que fue un silencio premeditado de PlayStation sin más, y la cuestión es que esto pues obviamente también está afectando al bolsillo de Sony, aunque tampoco se creen ustedes que a un precio demasiado alto para ellos. Pues Sony está subiendo en bolsa. Sí, en la bolsa de valores están teniendo más valor durante los últimos días. Y mirad, yo es que en lo personal creo que la gente en redes sociales habla de temas de bolsa sin tener demasiada idea. Sobre todo se agarran a los momentos en los que hay bajadas importantes, y eso como tal, tú lo puedes medir si hay un efecto inmediato. Por ejemplo, cuando Microsoft compra Activision, ahí sí se pudo ver una caída muy pronunciada. Fue una caída de golpe tras el anuncio. Eso es un efecto inmediato en bolsa que puede darnos alguna clase de pista. Pero el caso es que cuando PlayStation anuncia que abandona el formato físico, Sony subió en bolsa. Es decir, el efecto inmediato no fue una caída. Yo creo que si hay alguna clase de efecto económico será en la próxima generación, pero creo que va a tener más que ver sobre todo con el precio de la consola que con cualquier boicot en redes sociales. Y por favor, no pretendo desalentar a nadie, siga luchando, pero que esto funciona como funciona y las cosas no son como mucha gente se piensa. Pero bueno, quiero hablar de esto, más que de la economía de ciertas compañías multimillonarias a las cuales parece que les da exactamente igual lo que está pasando. Y es que este tema no sabía muy bien si tratarlo porque es algo bastante delicado. En pantalla lo que os dejo es un comentario de una persona que lleva mucho tiempo en mi timeline, que comenta sobre videojuegos, sobre, bueno, un mogollón de cosas.
y traslada que aquí, por lo visto, conoce a ciertas personas del sector retailer que trabajan con formato físico que ya están siendo despedidos por esta decisión. Son las víctimas silenciosas de la decisión que ha tomado PlayStation. El sector del formato físico va a empezar a ahogarse y no va a esperar a 2028, para cuando llegue ese momento ya habrá muchos que estén en la calle. Y comenta, pues no de manera específica a qué sector pertenecía, pero que son mucha gente la que ya va detrás. Y de aquí en adelante esto va a pasar mucho, seguramente ya haya pasado más de lo que nos pensamos, pero todavía va a llegar mucho más lejos. Tengan en cuenta que esto no solamente es una cuestión de que el usuario pierda derechos en tema de formato físico y precios y todo este tipo de cosas. El hecho es que muchas tiendas van a tener que cerrar. Mucha gente no está dispuesta a ir a una tienda y comprar una caja vacía. Ya vimos que eso sucedió en el mundo del PC y no triunfaba. Ya vimos que los videojuegos que tienen código en caja no venden. Incluso las famosas key cards de Nintendo son, digamos, videojuegos de los menos vendidos. Y a mí me gustaría saber ¿dónde están esas tiendas? Esto no voy a parar de repetirlo hasta que llegue el día en el que muchas de ellas tengan que caer. Y ahí tendré que decirles ¿dónde estuvisteis vosotros? ¿Dónde están esas grandes cadenas de tiendas haciendo protesta junto con los usuarios? Los han abandonado. Las cadenas de tiendas, con perdón, sois una banda y un atajo de cobardes que no habéis querido tomar parte en este asunto. Habéis hecho una publicación en redes sociales diciendo poco menos que amáis el formato físico y que os da mucha pena que esto esté pasando. ¿Y una protesta de verdad cuándo? No sé, por ejemplo, entre todas las cadenas de tiendas decirle a PlayStation que el Wolverine lo vas a vender tú, nosotros no, por ejemplo. Ya veréis cómo a PlayStation eso le duele y se empieza a pensar un poco las cosas, pero como no hay reacción, como prácticamente todas estas tiendas respondían de una manera muy neutra, para no ofender, por lo que veo, para no ofender a una compañía que poco menos que te está diciendo que te va a matar. No sé, supongo que los dueños de estas tiendas van a invertir el dinero que tienen en otros negocios, ya están empezando a mover las cosas a otro sitio y como que también les da igual. Si no pueden invertir en videojuegos, ya invertirán en otra cosa, en Funkos o vete tú a saber en lo que sea. Pero lo dicho, que soy una banda de cobardes, que estáis abandonando a toda esta gente a su suerte. Y por favor, la gente de redes sociales que me responde cuando publico esta clase de cosas, no me refiero a que se queje el tendero. El tendero ya sé que se queja. A cualquiera que le preguntes de una tienda de las grandes cadenas, porque yo entiendo que una tienda pequeña no tiene medios para hacer una protesta que sea importante, pero las grandes cadenas de tiendas, por supuesto que toda la gente que trabaja allí está cabreada. Pero no se trata del que trabaja allí, se trata de que la entidad tiene que pronunciarse. Si la entidad no se pronuncia, no hay efecto. Es otro grupo de personas más pegando gritos en redes sociales, ahogándose solos. Y es que los están dejando a su suerte. Y a estas tiendas parece que les da igual. Incluso muchos distribuidores de discos físicos que siempre te ponen esta clase de cosas, parece que les da igual. No sé, yo la verdad que es la parte que menos me explico de toda esta situación. Ya no es cuestión de la parte de Sony, ya es que yo no sé qué les pasa a las tiendas. Están con una zozobra que no es normal, pero bueno, no me voy a calentar con esto. Vamos a hablar de otra cosa. Pues si todo esto os da igual y simplemente queréis seguir jugando a videojuegos, PlayStation precisamente ha anunciado los nuevos títulos que van a llegar a PlayStation Plus, nivel extra y nivel premium. Y hombre, si tenéis este servicio de suscripción y todavía no lo habéis cancelado, pues podéis aprovechar, por ejemplo, para jugar a Avatar Frontiers of Pandora, un título lanzado ya hace un tiempo, que en este caso pues no corrió demasiada suerte, no tuvo demasiado éxito. El videojuego yo creo que visualmente es un portento, es una auténtica pasada. En esto Ubisoft hay que decir que siempre lo ha trabajado de manera excelente, diría incluso, pero la cuestión es que a nivel mecánico y demás parece ser que la experiencia pues no terminó de convencer a la gente, ni tampoco, siendo honestos, me convenció a mí. Sin embargo, entrando en servicio de suscripción pues es quizá la mejor manera de tener alguna clase de referencia, así que si tenéis este servicio pues podéis empezar a jugarlo y sacar vuestras propias conclusiones acerca de si vale la pena o no. Pero no solamente tenemos este título, también llega al catálogo de juegos el título que están ustedes viendo en pantalla, Rise of Ronin,
Un título que yo la verdad esperaba con muchísimas ganas. En su momento pues venía de una euforia bastante grande con los últimos títulos que había lanzado este estudio. En este caso colaboración directa con PlayStation para hacerlo exclusivo dentro del panorama de las consolas. Y cabe decir que el videojuego me decepcionó bastante. Tiene por supuesto cosas muy interesantes. Es un videojuego de mundo abierto con mucha acción y los desafíos pues te los equilibras tú. Es decir, a nivel de dificultad pues es lo que te dé la gana. No necesariamente tiene que ser tan complicado como un videojuego de la saga Nioh, pero la cuestión es que se quedó un poco en tierra de nadie. Acabó quedando un juego demasiado casualizado, un juego pues demasiado anticuado, incluso a nivel técnico se le veían demasiado las costuras en determinados aspectos. Y bueno, si tenéis alguna clase de duda con él, pues también lo podéis jugar a través de la suscripción y así pues no os arriesgáis demasiado si no queréis comprarlo a precio completo actualmente. Obviamente hay mucho más que estos dos videojuegos. Luego llega por ejemplo un simulador de bomberos, porque sí, hay bastantes fuegos que apagar últimamente en esta industria y aquí pues podéis echar unos buenos ratos. Pero si no os interesa ese, por ejemplo también nos llega la primera entrega de Dying Light. En este caso estamos hablando de la versión PlayStation 4 con alguna actualización de rendimiento por supuesto para que el videojuego vaya algo más fino que en su lanzamiento. También tenéis un videojuego de los Power Rangers que quizá pues tampoco es el más interesante, pero bueno, para eso existen las suscripciones al fin y al cabo, para poder aprovechar y sacarle partido a videojuegos que generalmente pues no comprarías. Aunque quizá algo más interesante es la parte retro, porque llega, por ejemplo, el PsyOps, un videojuego que yo en lo personal pensaba que nadie se acordaba de él, y la verdad que es un videojuego bastante interesante dentro de lo suyo. O, por ejemplo, Fahrenheit, ambos videojuegos, versiones PlayStation 4 y que en este caso también son jugables en PlayStation 5, por si no era suficientemente obvio. Pero si queréis jugar a algo más nuevo y también tenéis suscripciones del estilo Game Pass, no pierdan de vista el videojuego que les estoy dejando en pantalla, Dance Attack, un título del que os he hablado bastante en este canal. He hecho un seguimiento de este videojuego conforme íbamos teniendo noticias de fecha de lanzamiento, un poco el concepto global que nos ofrecía el videojuego y oye, parece que ha salido muy bien, al menos según los análisis de la prensa del videojuego. De todas maneras, ya lo tenéis para jugarlo en todas las consolas y en el PC, aparte de en el Game Pass, y así poder comprobar por vosotros mismos todo lo que voy a comentar a continuación, porque, grosso modo, la prensa lo que ha dejado caer acerca de este videojuego es que es altamente divertido, lo suficiente como para que incluso tengas ganas de jugarlo una y otra vez desde el principio. Es un videojuego que te invita a darle más de una pasada prácticamente al completo, y es que su peculiar sistema de gameplay funciona bastante bien, porque ya sabéis que este videojuego, digamos que a nivel mecánico, no es lo que cualquiera se podría haber imaginado. Por ejemplo, es un videojuego donde manejas a un vagón, ¿vale? Eres un vagón de tren, básicamente, que va derrapando, moviéndose por la ciudad a toda velocidad e incluso pues haciendo habilidades más propias de juegos de patinaje estilo Tony Hawk. Y sí, así te vas moviendo y así te vas enfrentando incluso a numerosos jefes gigantes por todas partes. Y obviamente también hay que tener en cuenta su estética visual, algo que ha llamado la atención de la gente y que según la prensa no solamente es que se quede con algo bonito, sino que tiene momentos muy espectaculares. Vamos, que el videojuego en prácticamente todas las escalas y niveles ha salido una delicia. He revisado incluso si algunos medios de comunicación han sido duros con él, si han tenido algunos puntos negativos compartidos, y no, en realidad hay algunos medios que te hablan como siempre de que la historia podría haber dado algo más de sí, pero yo a veces es que también a la prensa del videojuego me gustaría trasladarle una pequeña inquietud. ¿Por qué valoramos la historia en un videojuego que va sobre derrapar con un vagón de tren? No sé, es que tampoco creo que sea un videojuego pretencioso, en el sentido de que pretenda contarte algo profundo, que te rompa todos los esquemas y te vuelva demasiado loco. Que a ver, a lo mejor sí, a lo mejor me vienen ahora los desarrolladores y me dicen, pero ¿de qué vas? Si pretendíamos contar algo interesante. No sé, pero en resumidas cuentas, que el videojuego en prácticamente todos los apartados importantes, lo que es a la hora de jugar, incluso también hacen mucha alabanza a lo que son los efectos de sonido y banda sonora, algo lo cual es meritorio teniendo en cuenta que se trata de un estudio independiente, y que no es un estudio independiente de California, sino que es de aquí. Y claramente pues ahí a veces hay que luchar un poquito más para que las cosas salgan bien, porque hay países como en España donde el videojuego se promueve, pero no de una manera tan grande como en otros lugares. Así que nada, me alegra mucho
hecho de que las cosas hayan salido en condiciones, y lo dicho, ya podéis comprarlo, lo podéis jugar a través de suscripción. En cualquier caso, denle un poco de tiempo porque creo que merecerá la pena. Y ahora, si me lo permiten, vamos con un pequeño bloque de noticias rápidas. Por una parte, Dispatch es un videojuego que va a llegar a Xbox durante el próximo 29 de julio. Ya teníamos el anuncio de que llegaba a la plataforma verde, pero la fecha todavía no había sido establecida. Y curioso que hace poco, el vídeo de ayer, comentábamos acerca de los nuevos idiomas incluidos, y bueno, pues ahora nos dicen que esa es la fecha para que llegue a esta plataforma, donde por cierto contará con sistema Play Anywhere. Este será válido para jugarlo pues a través de la consola, a través del PC e incluso a través de la nube. Puede ser bastante interesante porque es un videojuego de toma de decisiones y se puede adaptar prácticamente a cualquiera de los tres formatos. Por otra parte, comento que el videojuego que están ustedes viendo ahora mismo, el Dawnwalker, es un título que finalmente ya ha llegado a su desarrollo final, es decir, el videojuego ha sido completado, ha llegado a su fase de oro y en este caso pues está listo para lanzarse el próximo mes de septiembre. Ya sabéis que se trata de un videojuego estilo The Witcher, básicamente el director de la tercera entrega de esa franquicia es el que está aquí, y muchos desarrolladores que trabajaron en aquellos títulos. Y bueno, pues todo eso, pero con elementos de vampiro, noche y día y un montón de elementos de mundo abierto que seguramente nos den para un buen mogollón de horas. Aparte de eso, en este bloque también quiero comentar sobre el título que les estoy pasando en este momento, Das Blues, el título que saldrá en exclusiva para Nintendo Switch 2, desarrollado por From Software. Este título, pues a partir del próximo 21 al 24 de agosto va a tener una prueba de red y servidores. Ya sabéis que es un videojuego con concepto multijugador especialmente, es un videojuego más de corte cooperativo y tienen que ver y testear un poco qué tal va la cosa. Para ello te podrás empezar a apuntar a partir del próximo 22 de julio. Mandas una solicitud y a lo mejor pues te cogen en el programa para que seas un buen afortunado. Veremos a ver qué tal sale la cosa. Para cerrar, os comento por cierto que ayer recuerdo que os trasladaba que a Game Pass no iba a llegar finalmente el Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, anunciado para la primera tanda de este mes de julio, que finalmente pues lo acabaron retirando sin mucha más explicación. Ahora ha salido Activision en un comunicado comentando que se trata de un problema de licencias, posiblemente o de música o de alguno de los personajes que está ahí, que no han renovado pues lo que ya tenían firmado. Son un desastre, yo lo siento mucho. Mirad, son empresas multimillonarias, tienen todos los medios del mundo y no son capaces de revisar si tienen todas las licencias en perfecto orden. Seguramente dentro de poco lo renueven y lo puedan meter en la suscripción, pero desde luego que esto es una falta de previsión bastante interesante y de hecho, por desgracia, demasiado habitual para los medios que tiene esta gente. Pero en fin, en la caja de comentarios, por supuesto, podéis dejar vuestras opiniones sobre todo lo que os he trasladado en este vídeo y, por supuesto, y como siempre, disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.